¿Alguien sabe qué es la belleza? Yo no, pero puedo imaginarlo. Pocos monumentos son capaces de brillar con tanta luz propia como la misma Catedral de Palma. No solo eso, sino que somos pocos quienes sabemos apreciar lo que guarda, lo que tiene, lo que representa y lo que es. Pocos somos como Pep Keklas, cuya descripción de la SEU no podría haber estado mejor sintetizada, integrando hasta el ejemplo más remoto para explicar la peculiaridad que supone un edificio como este. Aunque no es de extrañar que en un lugar tan especial como Mallorca se encuentre la SEU, igualable a cualquier catedral pero a la vez tan diferente. Pero realmente, ¿la SEU siempre ha sido así? No. Como decía Heráclito, Panta Rei, todo cambia, nada permanece en el tiempo. Entonces, la Catedral de Mallorca tiene su origen en una promesa que el rey Jaime I hizo durante una dura tormenta en alta mar al encomendarse a la Virgen. Una vez hubo llegado sano y salvo, erectió una catedral donde entonces había una mezquita. Quizás obviara que estaba levantando la que sería una muestra de orgullo para el pueblo mallorquín, aunque pocas veces lo demostremos. Si hay que situarla en un estilo, sin duda es gótica, con sus contrafuertes, su aspiración de alcanzar el reino de los cielos y las vidrieras, esas vidrieras que reflejan la belleza celestial en el interior de la catedral. Relacionando su levantamiento con el contexto de la época, no es de extrañar que, como en el arte de la Edad Media, todo se integraba, intervinieran varios escultores y pintores en su creación, además de arquitectos. No solo eso, sino que a lo largo de los siglos muchas modificaciones se han llevado a cabo, desde la de Pons d'Escoll hasta la de Joan Fabre, pero la más destacada la realizó Jaume Batista Peronet. A finales del siglo XIX, después del desprendimiento de gran parte de la fachada a causa del terremoto de 1851, Peronet realizó un proyecto no solo para reconstruir parte de la fachada derrumbada, sino para realizar cambios importantes en la estructura de una catedral que con los años había ido cayendo en el olvido de la sociedad mallorquina. Finalmente, y por causas puramente económicas, solo se realizó la reconstrucción de la fachada. ¿Fue esa reconstrucción un ataque a la modernidad? Depende. Para Adolf Loos, sí. Un arquitecto crítico e innovador como Loos creía que la modernidad pasaba por adaptar el arte a nuestro tiempo, un tiempo caracterizado por las novedades técnicas y materiales. Es decir, Loos creía que el historicismo había quedado obsoleto. Edificar siguiendo un patrón tradicional era dar un paso atrás respecto al contexto de aquel momento. Entonces es comprensible que Loos no entienda la intervención de Peronet, pues no encontraba la coherencia en integrar en pleno siglo XIX una fachada neogótica. No era lógico. Loos hubiera defendido la reconstrucción de la fachada de la SEU en estilo gótico dentro de su marco cronológico, no en un momento donde ni los materiales son los mismos ni las aspiraciones artísticas son las mismas. ¿Pero Loos se oponía al arte tradicional? Aparentemente sí, y recalco aparentemente. Él rechaza la burda imitación de la Catedral de Palma en la edad contemporánea que se hace del gótico, pero en cambio alaba las intervenciones hechas en la Catedral de San Esteban en Viena, que es en definitiva puro arte tradicional, una catedral que derrocha arte de los siglos anteriores. Ese sí es un ejemplo de edificio bello. Bello es integrar el tiempo en el arte, no el arte en el tiempo. Es decir, para Loos es bello aquello que se adapta a las aspiraciones artísticas del momento. No obstante, la Catedral de San Esteban cumple con ese propósito, construida en estilo románico, y con modificaciones posteriores tanto góticas como renacentistas y barrocas que hacen que el tiempo quede integrado en la catedral. Pues en un mismo edificio somos capaces de apreciar cómo las intervenciones no se llevan a cabo como si lloviera sobre mojado, sino que se adaptan a las novedades del momento. Y esa es la crítica que se hace a la Catedral de Palma. Una fachada neogótica no pinta nada en un edificio gótico en pleno siglo XIX. Y es que para Loos lo realmente bello de la Catedral de Palma es la capacidad con la que Antoni Gaudí la adapta perfectamente a las necesidades artísticas del momento. A principios del siglo XX, la SEU presentaba una ubicación muy diferente a la de hoy en día, con el coro en medio, sin aprovechar el espacio, con la vía sacra desembocando en el sepulcro de Jaime II. En el fondo, una distribución puramente medieval. Ante esta situación y a principios de siglo, el obispo de Mallorca, Joan Campís, decidió llevar a cabo una remodelación del edificio con más trascendencia de Mallorca. Pero Campís tenía claro que no quería financiar una modificación que siguiera siendo una imitación más de lo medieval. Quería adaptarse a la modernidad del momento, siempre respetando que se trata de un edificio religioso. Por eso hizo llamar a Jujol y Gaudí para que llevaran a cabo su intervención. Una vez llegó Gaudí, decidió que el coro se situaría detrás del altar mayor,
y se colocaría una maqueta de baldaquino colgante que al morir Gaudí, antes de realizar la definitiva, quedaría para la posteridad como un elemento genuino. Una vez fallecido, Jujol decidió continuar con su labor, llevando a cabo el forrado cerámico, las pinturas sobre madera del muro del fondo y la corona del baldaquino. Fue entonces cuando se puede decir que la modernidad había entrado en la Catedral de Palma para quedarse. Aunque Joan Rubió fuera también arquitecto modernista, no realizó ninguna aportación en esa línea, sino que más bien se limitó a obedecer órdenes de una iglesia tradicional, a diferencia de los dos anteriores. Ojo, no quiero decir que ni Jujol ni Gaudí desobedecieran a su cliente del momento, sino que supieron adaptar su modernidad a las necesidades de la iglesia. ¿Y qué hay del baldaquino? A pesar de no estar acabado, es posiblemente de lo más moderno dentro de la catedral, compitiendo directamente con la capilla de Miquel Barceló. A pesar de toda tensión expresionista que representan esas láminas de arcilla colgando en la capilla, representando la cristiandad más moderna, sin duda no hubiera sido posible tanta modernidad de golpe sin la incorporación del baldaquino de Gaudí. Es decir, fue el propio Gaudí quien abrió la veda a la modernidad dentro de la catedral. Y es que el baldaquino está perfectamente compuesto por unos hilos que lo sujetan. Posiblemente sea esta tensión lineal propia de las pinturas de Paul Klee, pues pocas diferencias hay con las líneas de Máquina Temblorosa, las que convierten al baldaquino en un ejemplo de ingenio de Gaudí. Por otra parte, el expresionismo de la capilla de Miquel Barceló remite perfectamente a lo abstracto que representa Kandinsky, imprimiendo su impresión subjetiva en sus obras. En el fondo, la representación del milagro de los panes y los peces en la capilla no es más que el moldeado sobre arcilla de cómo cree el mismo Miquel Barceló que debería ser. Pero ¿qué hay más bello que el baldaquino y la capilla de Barceló? Posiblemente haya tantas respuestas como personas en el mundo, pues la belleza es subjetiva. Hay opciones que, según apunta Rafael Agullol, lo jerárquico y lo cósmico, como signo de belleza, siguen una percepción tradicional de belleza. Pero eso no quiere decir que el baldaquino y la capilla de Barceló no sean arte, ni mucho menos. Todo es arte, pero no todo es bello. Toda la belleza pasa por un criterio subjetivo. Pero las modificaciones no se llevaron a cabo solo dentro y fuera de la SEU, sino también arriba en la cubierta. Sí que es verdad que previa a la intervención del grupo Martorell, Bohigas y McKay hubo otra, aunque no tuvo ni por asomo la misma repercusión, pues el grupo MBM, reaccionario al academicismo de la posguerra, decidió sustituir la gran cubierta de madera por un tejado de hierro que acabó por dotar a la catedral de una cubierta monstruosa frente a la simplicidad tan característica que había perdurado hasta entonces. ¿Qué hay más bárbaro que incorporar unas placas de hierro en una cubierta? En definitiva, el grupo MBM realizó una intervención que atenta contra la estética tan propia de la Catedral de Palma. Es sin duda un atentado a la pureza, lo más básico. Es que la antigua cubierta era pura en sí misma, era simple, tan simple que derrochaba arte. Y es que para Duchamp, lo simple es arte, lo cotidiano es arte, hasta el ajedrez, su obra más conocida, es arte. Duchamp tenía una visión realista, por tanto no tenían cabida la ornamentación excesiva ni nada que alejara la obra de la realidad. Aunque como bien apunta Danto, no se debe abusar de este concepto innovador de arte para rechazar el tradicional. No hay que reducir la belleza a lo cotidiano, porque sí, la cubierta de la SEU era tan simple que era bella, pero precisamente la cantidad de colores que emanan de los rosetones al entrar en contacto con la luz solar producen una sensación celestial en el centro de la catedral. Y a pesar de ser un ejemplo de ornamentación evidente, un rosetón no es más que una ornamentación excesiva, siguen siendo bellas y sobre todo siguen siendo arte, pues provocan una sensación en quien lo vive y en quien lo ve. Por otro lado, la simplicidad de la antigua cubierta no solo se correspondía con los ideales de Duchamp, sino con el mismo Le Corbusier. La arquitectura de Le Corbusier se basa en lo simple, en hacer del edificio un hogar, pues así lo expone el arquitecto en sus obras teóricas. Y eso es lo que conseguía una cubierta simple como la de antes, ser un lugar donde el mismo Le Corbusier pudiera haber reflejado un elemento que incorporara en sus edificios, tan sobrio y simple que fuera arte por sí solo. Pocos edificios son como la SEU. La Catedral de Mallorca ha sido y será siempre un edificio emblemático de la ciudad, lleno de historia en sí mismo y bello, sobre todo bello. Y por último, qué mejor manera que citar la postura de Carmen Posadas. La cultura es la herramienta que tenemos las personas para apreciar la belleza en sí, y a pesar de que todos podemos disponer de ella, pocos lo hacemos. Solo unos pocos somos capaces de apreciar la belleza de la catedral.